La sala del tribunal era fría y luminosa. Olía a papeles viejos, madera pulida y un silencio denso. Michael estaba sentado frente a mí. Su traje gris oscuro le ceñía los hombros, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, como si hubiera ganado. Firmó los papeles del divorcio con un trazo largo y seguro de la pluma, casi hasta el punto de una leve risita. El sonido fue tan tenue como un cuchillo. No lo miré. Bajé la mirada hacia la mesa, donde el pequeño collar se unía al cuello de mi traje azul marino. El colgante de diamantes, un regalo que había recibido por nuestro segundo aniversario, brillaba tenuemente. Lo llamaba mi piedra de la independencia. No por su valor, sino porque me recordaba las largas noches que había soportado para llegar hasta donde estaba hoy. El juez colocó un sobresellado sobre la bandeja de madera. Golpeó 3 veces con la punta de su pluma. Los presentes se inclinaron ligeramente hacia adelante. Mi corazón no se aceleró. Lo más extraño de esta mañana fue mi calma. Cuando pasó la tormenta, el cielo se despejó. Ya había llorado bastante, sola en cenas. A veces percibía un extraño aroma a perfume en su chaqueta. Aquella noche en el estacionamiento del restaurante donde se inclinó para besar a otra mujer sin mirar atrás. Michael giró la cabeza hacia mí justo cuando levanté la vista. Vi una vieja emoción en sus ojos. Un leve desdén, mezclado con la certeza de que el mundo seguiría funcionando según las reglas de su familia, los Shannon, las fiestas y los apretones de manos. Él no sabía que yo había memorizado las arrugas de mi frente a las 2 de la madrugada, haciendo hojas de cálculo y diciéndome, mañana será diferente. Él no sabía que había aprendido a contar no solo el dinero, sino también los silencios que había dejado pasar, las líneas de desprecio que se habían convertido en muros. ¿Tiene algo que añadir antes de que lea?, preguntó la jueza. Su voz era firme, cálida, y no admitía réplica. He pagado la totalidad, respondí. Eso fue todo. Nada de regodeo, nada de burla. Porque sabía que la victoria a través de la risa no era más que un adorno del ego vanidoso, mientras que mi victoria consistía en estar aquí sentado sin temblar. Se abrió el sobre. El sonido del papel rasgándose bastó para que Michael se detuviera. Se inclinó y le susurró al abogado. Recordé una tarde lejana. Había firmado un documento delgado antes de la boda, llamado una formalidad para tranquilizar a ambas familias. Confiaba demasiado en el amor como para leer la pequeña cláusula de la penúltima página, la cláusula que, según él, solo lo protegería a él. El juez leyó despacio, cada palabra como un clavo en la mesa. Negocio establecido durante el matrimonio sin inversión alguna del marido, bienes propios. Valor actual, 2.100.000. Cartera de inversiones, 3 millones. 2 propiedades registradas a mi nombre, 1.000.000, 2 millones. Oí un suspiro profundo en la última fila. El hombre frente a mí, que acababa de sonreír al firmar, bajó la mirada de repente, como buscando un lugar firme donde apoyarse. En ese momento, no sentí alegría. Solo sentí alivio. Alivio porque la verdad por fin tenía rostro. Alivio porque no me había desviado al elegir el camino más solitario, creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Michael se inclinó hacia el abogado, con los labios apretados y las manos aferradas a los brazos de la silla. De repente recordé el olor a pino de la pequeña habitación donde había empezado. Una mesa plegable, una vieja computadora portátil y una cuenta bancaria aparte a la que transfería un pequeño porcentaje de mi sueldo cada mes. No pensé que estaría aquí. Lo único que podía pensar era salir de aquí. El juez concluyó su lectura. La sala quedó sumida en un silencio distinto, un silencio cortado por la afilada cuchilla de los hechos. Levanté la vista y, por casualidad, me encontré con la mirada de Michael. En sus ojos había una pregunta tácita. ¿Desde cuándo? Esbocé una leve sonrisa. Desde que él creía que no podía. Ahora analizaremos las circunstancias del matrimonio y la contribución de cada parte, dijo el juez. Su pluma volvió a golpear la madera, devolviendo a la sala al presente. Respiré hondo. Lo contaría, no para defenderme, sino para colocar cada pieza en su lugar. Desde un pequeño pueblo de Tennessee hasta Nashville. Desde un romance fugaz hasta una jaula dorada. Desde la crítica mordaz hasta las noches en vela, aprendiendo a defenderme. Y antes de que la historia tomara ese rumbo,
Volví a colocar la mano sobre el colgante, como para recordarme que todo lo que estaba a punto de contar no era solo el pasado, sino un mapa hacia la libertad. Tennessee me enseñó 2 lecciones desde muy joven: administrar el dinero con la cabeza y valorar la autoestima con el corazón. Las llevé conmigo en mi vieja maleta al llegar a Nashville, al campus de Vanderbilt, donde las hojas de cálculo y los sueños se encuentran en pequeños recuadros. Aprendí a hacer que los números cuadraran, pero la vida real se resiste a encajar en cualquier fórmula. Conocí a Michael en una cafetería cerca de la escuela. Se acercó, echó un vistazo a mi libro de texto de contabilidad financiera y me dijo, de una forma reveladora: «Tienes potencial, solo necesitas a alguien que te guíe». Me sentí halagada ese día. En retrospectiva, fue el primer paso en una larga historia sobre quién tiene el poder de definirme. Me llevó por restaurantes con listas de espera interminables, a escapadas de fin de semana a Gatlinburg con aroma a pino y suero de leche. Yo, una chica de pueblo, percibía la calidez de la libertad de elección. Pero tras cada cita, se escondían sutiles recordatorios. Los vestidos de Target eran monos, pero no sofisticados. El pelo largo era infantil. Mis amigos de la universidad eran un poco cerrados de mente. Estos comentarios no eran estridentes, eran como unas tijeras de podar, recortando pequeñas ramas de mi vida. En retrospectiva, el jardín había sido moldeado por la estética de otra persona. Me encantaba mi trabajo a tiempo parcial en una pequeña empresa de contabilidad. Ver un balance cerrado era como escuchar una sinfonía en su nota justa. Michael lo llamaba un trabajo estupendo, y su sonrisa sugería que podía renunciar cuando quisiera, porque él se encargaría de todo. No dije que el trabajo fuera más que un sueldo para mí. Era parte de mi identidad. Guardaba silencio para que el amor fuera menos incómodo. El silencio se convirtió poco a poco en un hábito. Nos casamos en Savannah. Fue mi decisión. Su madre susurró con una leve sonrisa: «Al menos es decente». Me pregunté cuánto de esa decencia era por amor y cuánto por una tarjeta de presentación con el apellido de su familia. Antes de la ceremonia, firmé una hoja delgada de papel que decía: «Tranquilidad para ambas familias». El abogado de la familia deslizó su pluma hasta una línea. Cláusula 15. No se preocupe. Las pequeñas cosas suelen colocarse en la penúltima página, donde casi nadie las lee. La doblé, dejé la pluma, pensando que estaba firmando un documento que me eximía de responsabilidad. Después de nuestra luna de miel, me mudé a la casa de Belle Meade. Ventanas de cristal grueso, luces cálidas amarillas, todo tan caro que no me atreví a tocarlo. Intenté poner algunas plantas en macetas, algunos marcos de fotos, y colgué una imagen del mercado rural de mi madre. Una noche, Michael recogió cada marco y lo guardó. Me gusta el minimalismo. Es bello porque dice menos. Lo entendí. Aquí, la belleza está hecha para ocultar, no para revelar. Empezaron las fiestas. Mujeres con piel radiante, citas en spas que coincidían con eventos benéficos. Sonreí, di las gracias, asentí. En la cena, alguien susurró con voz suave: «El experimento de clase media de Michael es encantador». Mi copa de vino se agitó lo justo para reflejar la luz en su superficie. Michael no lo oyó, pero esa noche, al llegar a casa, me dijo que probara un color de labios más elegante. El control se presentaba en blanco y negro. Una tarde, extendió sus extractos de tarjeta de crédito sobre la mesa de la cocina. Su dedo rozó la línea de los $150, mis libros del curso avanzado, y arqueó una ceja. ¿Vale la pena? Ese dinero podría invertirse. 2 semanas después, compró un reloj de $8,000. «Invertir en imagen», dijo, con una voz tan tranquila como la ley de Newton. Aprendí que algunos gastos siempre son perdonables si realzan la historia que cuenta quien la cuenta. Mi círculo de amigos se redujo. Las visitas a mis padres se pospusieron por eventos de clientes, cenas de negocios y porque mi ciudad está un poco triste. Empecé a hablar menos de las cosas que me hacían feliz. Cuando una alegría no se fomenta, poco a poco se reprime. Me adapté al molde que él tenía en la sala. Otra tarde, su madre vino a verme. Me puso la mano en la espalda, con suavidad, como si rezara: «Te aceptamos porque Michael te eligió». Las palabras me entraron por los oídos, pero se me atragantaron.
Sonreí, me serví más té y supe que acababa de perder algo muy sutil. La creencia de que mi valía era evidente. No hablo de las veces que me quedé sola en el baño, con las manos temblando mientras me maquillaba los ojos, ni de las noches que me acurrucaba junto a la ventana, escuchando el ruido lejano de los coches, preguntándome, si me fuera, ¿alguien lo notaría? Solo sé que una mañana, echando un vistazo a su agenda, otra noche ajetreada, abrí el portátil y busqué otro banco. Recuerdo perfectamente la sensación de teclear los datos, de transferir un pequeño porcentaje de mi sueldo a una cuenta que solo yo conocía. No era mucho, pero era como plantar una semilla en tierra seca. Si la riegas con paciencia, quién sabe. También durante esos días, saqué el folleto de procedimientos prematrimoniales y lo leí por primera vez desde la penúltima página. Descubrí el artículo 15 tan pequeño, como una nota al pie que decía: un negocio establecido durante el matrimonio sin el capital del otro cónyuge es propiedad separada. Dejé el folleto y sentí un vacío en el pecho. Todavía no tenía un negocio, solo tenía una semilla, pero de repente supe el nombre del futuro jardín. A partir de ahí comencé a reeducarme en silencio. Video tras video, curso tras curso, cuaderno tras cuaderno. Aprendí a decir no con números, a responder con desdén con resultados. Seguían las fiestas, seguían los vestidos guays según sus estándares. Pero por dentro yo tenía otra vara de medir. Cuando me preguntó, ¿estás bien?, asentí. Tan bien como un lago invernal, congelado en la superficie, con el agua cambiando de dirección en el fondo. Y así, las tijeras del mundo siguieron cortando. Pero esta vez, en lugar de retirarme, comencé a sembrar más, en lugares donde nadie podía ver. Una pequeña cuenta, una carpeta etiquetada como ideas, una lista de clientes potenciales que encontré por casualidad en una cafetería. No me atrevería a llamarlo una startup todavía. Solo sabía que me estaba preparando para dejar atrás la pantalla. La historia a partir de ahora ya no trata de podar, sino de multiplicar. Les contaré sobre esa semilla, cómo germinó en la madrugada, sobre mi primer cliente, sobre la primera vez que subí mis precios. Pero antes de llegar al día en que el árbol cayó de la tierra, quiero capturar este momento. La chica de Tennessee, de pie en Belmead, volviendo a la penúltima página y comprendiendo que a veces la libertad reside en la letra pequeña que hemos pasado por alto. Desde ese momento, las tijeras ya no pudieron tocar mis raíces. Y las raíces siempre encontraron el camino hacia abajo. Empecé con las cifras, minúsculas como el polvo. El 2% de mi sueldo se transfirió a otro banco, luego el 3, luego el 5. Cada vez que pulsaba confirmar, me dolía el corazón, no por miedo a que me descubrieran, sino por la culpa que sentía hacia mi yo del pasado, la chica que creía que el amor y la transparencia siempre iban de la mano. Pero cuando la confianza se convirtió en una daga que hería mi autoestima, lo entendí. El silencio solo tenía sentido si protegía el futuro. Llamé al vestidor mi oficina. Colgué una cortina gruesa para bloquear el sonido, coloqué una mesa plegable cerca del armario y pegué notas adhesivas en la puerta. Dinero diferente de libertad. Sintaxis del artículo 15. No lo demuestres, demuéstralo. A medianoche, impartí un curso sobre flujo de caja. Temprano por la mañana, leí un caso práctico sobre valoración de pequeñas empresas. Al mediodía, hojeé un artículo sobre CAC dividido por LTV en la cafetería de abajo. Los términos áridos se convirtieron de repente en enredaderas que se aferraban a la pared que escalaba. No quería destruir el mundo de nadie, solo quería construir mi propia escalera. La página web surgió antes que el nombre de la empresa. Me mordí la pluma, tecleé y borré una docena de veces el eslogan: un plan financiero para gente real. Compré el dominio al contado, escondiendo los recibos entre cupones de utensilios de cocina. Abrí la cuenta comercial como una LLC, un nombre que sonaba como una camisa holgada, lo justo para disimular mi respiración. Mantuve una lista de precios conservadora, por debajo del valor de mercado, porque no tenía suficiente confianza en mí misma. El primer cliente llegó cuando menos lo esperaba. Un café en la esquina, una tarde lluviosa, una mujer con el pelo recogido en un moño,
el delantal aún manchado de azúcar, sentada jadeando con su amiga. Los costos aumentan, los clientes aumentan, y a fin de mes no sé a dónde va el dinero. Esas palabras me calaron hondo, como si hubiera aprendido a reconocer la verdad con los números. Me acerqué con cautela, me presenté, le pedí que me dejara revisar rápidamente el presupuesto y el contrato. No prometí nada, solo dije, déjeme intentarlo. Si no mejoro, considérelo una lección aprendida. Elena estuvo de acuerdo. Esa noche me senté en su cocina, entre el aroma a caramelo y el crepitar del horno. Vi las fugas. Contratos mayoristas a 90 días cuando los proveedores requerían 30. Costos de materiales estacionales que habían aumentado por la falta de reservas anticipadas. Trabajadores del turno de tarde que a menudo hacían horas extras sin un plan para dividir los turnos. No inventé nada. Simplemente corté por lo sano. Negocié con los proveedores plazos de 45 a 60 días con compromisos de volumen. Ofrecí un 2% de descuento a los clientes que pagaran en 30 días. Creé un programa cíclico de compras de materiales. Reescribí el horario de turnos. Luego separé el dinero restante en un bolsillo, una cartera segura y diversificada, compuesta por algunos bonos a corto plazo y una amplia y sencilla cartera de índices. En el primer trimestre, Elena informó de un aumento del 40% en las ganancias con respecto al trimestre anterior. Rompió a llorar, no ruidosamente, sino como la llovizna que cambia de dirección bajo la luz. Yo no lloré, pero sentí un nudo en la garganta. Pensé en las veces que me habían preguntado, ¿qué he aportado al futuro de mi hijo? Esta, pensé, era la respuesta. Sabía cómo detener la hemorragia. Elena me presentó a otros 2 dueños de pequeños negocios. Con cada llamada, aprendí a establecer límites. ¿Qué era consultoría y qué era contratación? ¿Cómo pagaría y de qué forma? Reescribí mi lista de precios. Dejé de contenerme, aumenté las tarifas de los paquetes de estrategia. Y justo cuando empezaba a pensar que me había excedido, apareció Patricia. Patricia entró en mi vida como una hoja afilada, sin rodeos, sin halagos. Leyó la lista de precios, levantó la cabeza. «Me estás robando al menos 2/3 de lo que es mío». Me reí incrédula. Se inclinó hacia mí. «El precio no es solo dinero, es una frontera. La gente paga para cruzarla». Me enseñó a redactar una propuesta breve y concisa, a sintetizar un panel de control en 3 indicadores clave, a decir no a un trato que generaba más conflictos que beneficios. Ajusté el precio. Un cliente se fue. Llegaron 3 más. Aprendí una extraña verdad. El respeto propio es un indicador financiero. El dinero empezó a tomar forma. No montañas, solo pequeños montículos lo suficientemente grandes como para que pudiera sembrar más. Invertí muy poco capital en 2 startups que me recomendaron las amigas de Patricia. No para hacerme rico rápidamente, sino para aprender a ver las cosas. Compré un antiguo estudio como Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, alquilándolo a largo plazo para probar el flujo de caja inmobiliario. Todo era pequeño. Podía arruinarse si tomaba una decisión equivocada, pero con cada paso el terreno se consolidaba un poco más. Entre planes y contratos, seguí siendo esposa. Seguía yendo a fiestas, seguía eligiendo vestidos a juego, seguía riendo y contando algún que otro chiste malo, al ritmo de la sala. Por las noches, volvía a las hojas de cálculo, ocultando archivos con nombres inocuos. A veces me sentía como 2 mujeres en un solo cuerpo, una que sabía callar para ser aceptada, otra que aprendió a alzar la voz para sobrevivir. Esta contradicción no me destrozó. Me unió con un hilo tan fuerte como una cicatriz. Firmé el contrato de alquiler de una pequeña oficina en el centro. La ventana daba a una intersección donde los semáforos se alternaban como el pulso de la ciudad. Puse mi logo en el cristal. Nadie en la casa lo sabía. Contraté a mi primer empleado, un joven contable lleno de entusiasmo. Cuando firmé el contrato, ya no me temblaban las manos. Pensé en la nueva cinta métrica que llevaba conmigo y supe que había superado la etapa de Belle Meade. Y entonces, justo cuando empezaba a creer que podía llevar 2 vidas, una cómoda, otra brillante, una profunda grieta se abrió paso en mi antiguo mundo. Un extraño mensaje de texto, un perfume desconocido, un restaurante al que de repente le encantaba ir todos los jueves por la noche.
Había aprendido a leer mis finanzas para detectar fugas. Ahora me veía obligada a leer la agenda de mi marido. El camino me llevó al aparcamiento, donde vi el beso sin excusa. Pero esa es una historia para una secuela, donde la traición se encuentra con la estrategia, y las facturas de Tiffany se convierten en pruebas reveladoras. La noche del jueves empezó como todas las demás noches de jueves desde que su agenda se había convertido en un laberinto. Reuniones con clientes, informes trimestrales, fiesta de la empresa. Le dije que iba a Elena a ver la nueva carta. De hecho, aparqué a 2 manzanas de su restaurante favorito, apagué el motor y dejé que la oscuridad me envolviera como una manta húmeda. El olor de los asientos de cuero, el sonido de la lluvia golpeando el cristal, el tic-tac del reloj, todo se alargó tanto que un segundo crujió. 8:30. Su BMW se deslizó en el estacionamiento como un tiburón que emerge a la superficie. 10 minutos después, un Mercedes rojo se detuvo. La mujer salió, con el cabello rubio recogido detrás de las orejas. Reconocí a Amanda, una colega del bufete de las fotos que se habían etiquetado en conferencias. Se abrazaron con una efusividad casi hipócrita. Él se inclinó para besarla con calma, sin pudor bajo la luz anaranjada del estacionamiento. Cogí el teléfono. Mi mano no temblaba como pensaba. La cámara captó el instante en que sus manos se entrelazaron. Tomé la foto no para torturarme, sino para proteger una verdad que mañana podría ser negada. Y entonces me levanté, como quien acaba de cruzar el último hilo, y entré directamente en el restaurante. En la esquina, estaban sentados más cerca de lo necesario para oír. Su mano descansaba sobre el dorso de la de ella, como si fuera algo natural. Hice una pausa y dejé las llaves sobre el escritorio. Michael levantó la vista. Por un instante, su rostro reflejó una triple expresión de emociones: sorpresa, culpa y fastidio por haber sido descubierto. Amanda permanecía incómoda, murmurando una excusa. Él intentó calmar la situación con su voz de experto en gestión de crisis. «No es lo que piensas». «¿Qué cree que estoy pensando?», pregunté. La pregunta sonó tan tranquila como un problema matemático sencillo. En realidad, estaba haciendo otro cálculo mental, cada vez que guardaba silencio, más cada vez que me miraba con desprecio igual a hoy. Dijo algunas palabras sobre «es solo físico», sobre la presión del trabajo, sobre «nos hemos distanciado». Me fui, sin darle oportunidad de dar más razones. Esa noche no terminó en lágrimas. Terminó en una decisión. Al día siguiente, ordené el armario. En un par de sus zapatos de cuero, que casi nunca usaba, encontré un recibo doblado. Tiffany Co., hacía 2 meses. Pulsera de diamantes, casi $12,000. Nunca había recibido ese regalo. Miré la cifra y sentí un vuelco en el estómago, no por el valor del artículo, sino por el dinero que había pasado por la cuenta conjunta. De repente, la traición tenía recibos, fechas, códigos de transacción. Esas cosas no mentían. Cambié las cerraduras, no para impedirle la entrada, sino para sacar fotos, hacer una lista de los muebles, los aparatos electrónicos, todo lo que era bienes gananciales en el sentido literal de la palabra. Cuando su abogado envió su primera oferta generosa, una suma global y 6 meses de gastos, le reenvié el correo a Rebeca. Ella respondió con una llamada rápida. La rechazamos. Y comienza la fase de investigación. La oficina de Rebeca estaba vacía. Solo había un gran tablón de anuncios. Los nombres de los bancos estaban escritos con rotulador negro, y líneas rojas los unían como venas que recorren un cuerpo que oculta una enfermedad. Le entregué los extractos, las capturas de pantalla, el calendario de transferencias recurrentes y el recibo de la pulsera. Esto, dijo, señalando a Tiffany con el dedo, es clave para la discusión. Despilfarro gastar bienes matrimoniales para fines extramaritales. Cada hecho se presenta como una página de libro de texto, claro, frío, sin indignación. Nuestra estrategia era tan simple e implacable como un buen bisturí: retener la valoración completa de la empresa y la cartera hasta el momento oportuno, obligar a la otra parte a revelarlo todo, usar cada pequeña discrepancia para suscitar serias dudas sobre su honestidad. Rebeca me recordó la regla 15, la letra pequeña que leí una noche muy tranquila. Un negocio creado durante el matrimonio
sin financiación alguna del otro cónyuge, es propiedad separada. Recopilamos correos electrónicos suyos menospreciando mi trabajo, mensajes de texto diciéndome, ni se te ocurra ser emprendedora, notas de las veces que rechazó cualquier inversión. Cada palabra que decía se convertía ahora en una prueba a mi favor. Mientras tanto, el frente social se enfriaba. Los vecinos me saludaban con sonrisas forzadas. Los amigos en común dejaron de escribirme. Alguien del club de mujeres me dejó un mensaje de voz. Desafortunadamente, sabemos que estás un poco inestable. No respondí. Reservé la batería para cosas más importantes, copias de seguridad en la nube, proteger los documentos, separar las transacciones de la empresa de mi vida personal. Michael me llamó a altas horas de la noche, con la voz ronca de rabia. Te arrepentirás. Colgué y abrí el expediente del plan judicial. El miedo no desapareció, pero tenía que quedar en segundo plano. Patricia pasó por mi oficina una tarde. Dejó una pluma estilográfica sobre el escritorio. De ahora en adelante, cuando firmes algo, firma como el propietario. Asentí, sin prometer nada más que no volver a traicionarme. Siempre había sido complaciente. Ahora lo hacía bien. El descubrimiento comenzó a resurgir. Cuentas ocultas, acciones con una valoración tremendamente baja, transferencias a fideicomisos familiares sincronizadas con recibos de restaurantes de lujo. Rebeca no sonrió, solo tomó notas, fotocopió y envió avisos solicitando información adicional. Su abogado pidió aplazamientos una y otra vez. Cada vez recordaba aquel estacionamiento, donde un beso había puesto de manifiesto la verdad. Ahora estábamos terminando de revisar las notas. Colgué un pequeño cartel en mi oficina. La verdad exige documentación. Cada día añadía una chincheta. Cuando el cartel era tan grueso como un mapa electoral, Rebeca dijo, «Basta, vayamos a juicio». Miré por la ventana hacia el cruce. El semáforo en rojo se puso en verde, como un gesto de aprobación. Y así fue como la traición se convirtió en estrategia. El restaurante, el brazalete, el descubrimiento. A partir de ahí, la historia dejó de tratar sobre mi intento de mantener la compostura durante una cena incómoda. Se convirtió en mi firmeza ante el tribunal. Lo que siguió fue la mañana en que el sobresellado fue colocado en la bandeja de madera, y 3 ovaciones acallaron una sonrisa de orgullo. La luz matutina en los juzgados hace que todo sea más visible de lo normal, incluso aquello que uno preferiría ocultar. Me incorporé, con las manos en el regazo para recordarme que mi cuerpo había temblado y aún así había seguido adelante. Michael entró en la sala con el aire familiar de un hombre que había ganado muchas batallas. El cuello de la camisa alisado, la barbilla ligeramente alzada. Me miró de reojo, con una sonrisa como una vieja herida que aún no había cicatrizado. No le devolví la mirada. Miré al juez, que mantenía el ritmo matutino con el suave golpeteo de la pluma sobre la madera. Su abogado comenzó como si estuviera leyendo un guión ensayado. Habló de un marido generoso, una esposa con problemas, de intentos de reconciliación y de generosas ofertas. Los adjetivos se deslizaban unos sobre otros como aceite sobre cristal. Escuché y observé. Las historias tienen un coste de oportunidad. Cuando la gente invierte en defenderse, a menudo no le queda capital para la verdad. Era el turno de Rebeca. No alzó la voz ni cambió su expresión. Simplemente colocó una carpeta delgada sobre la mesa y comenzó. Primer golpe, señoría, dijo. Estas son las cuentas que el señor Michael no declaró en su declaración financiera. La página se abrió. Números de cuenta, bancos, fechas de transferencia, saldos de cada periodo. Todo encajaba a la perfección, sin dejar lugar a dudas. Y entonces, la prueba definitiva, la copia. Tiffany Bill por un brazalete de diamantes de casi $12,000, pagado con cuenta conjunta ese mismo día. Después de la reunión vespertina en el restaurante, Rebeca dijo simplemente, gastarse bienes conyugales para fines extramaritales. Un delito grave. La palabra resonó como un peso enorme, silenciando a la última fila. Michael se inclinó hacia la abogada, con los labios apretados. No sentí alegría alguna, solo el sonido de una puerta cerrándose tras de mí, completamente insonorizada. Segundo golpe a partir de las palabras que una vez me lanzó en broma privada. Rebeca suplicó permiso para enviar correo electrónico y mensajes de texto.
Tu trabajo es muy bonito. Ni sueñes con ser empresaria. No voy a gastar ni un centavo en este hobby. Junto con eso, estaban las declaraciones de 2 clientes que confirmaban que trabajaba de forma independiente, sin recibir capital ni apoyo financiero de mi esposo. Escuché mi nombre resonar en el testimonio, no como una sombra que seguía a mi esposo a las fiestas, sino como alguien que firmaba el contrato, gestionaba el flujo de caja y aumentaba el margen de ganancia. El juez me miró y preguntó brevemente, ¿recibió alguna inversión de él en el negocio? Respondí, no, señoría. Ese no fue como la primera vez que me defendí sin pedir permiso a nadie. Entonces llegó tercer golpe el sobresellado que la sala había estado esperando. Rebeca se lo entregó a la secretaria, un trozo de papel rasgado. El juez leyó despacio, dando tiempo a cada número para que se asentara. El valor actual de soluciones financieras de Sarah Mitchell, 2.100.000, cartera 3 millones, 2 propiedades de su propiedad legal, 1.002 millones. Total de activos privado, según la clasificación adjunta, 6 millones 3. Cada número era un paso. Me encontré escalando de nuevo todas las noches blancas. El olor a sudor seco en mis muñecas, las órdenes de la hoja de cálculo, la luz de la cafetería abierta las 24 horas. Michael me miró, con algo en los ojos que ya no era desprecio. Quizá por primera vez me veía con la claridad con la que esa mañana lo veía todo. Rebeca pasó a la última página. Y aquí, su señoría, está artículo 15 del acuerdo prenupcial, un negocio formado durante el matrimonio sin recibir capital de inversión de la otra parte será propiedad privada cuando se divorcia. Fue el propio Michael quien solicitó esta cláusula para proteger sus proyectos. El lenguaje también protege a mi cliente. Lo miré a él, quien me había dado el procedimiento para tranquilizar a ambas partes, y comprendí que, a veces, las trampas que la gente tiende a otros pueden ser nuestros puentes. La jueza inclinó la cabeza y tomó notas durante un largo rato. Cuando levantó la vista, su voz pareció trazar una línea recta a través del laberinto. Las notas del tribunal indican: la deshonestidad del señor Michael en sus declaraciones es una circunstancia desventajosa. Negocios y cartera de Sarah es propiedad privada de conformidad con el artículo 15. Comparte bienes conyugales. Considerando los gastos extramaritales y la falta de transparencia, el tribunal división beneficiosa a la señora Sarah. La casa se venderá. La división será como en la sentencia adjunta. El mazo no golpeó con fuerza. No era necesario. La sentencia se dictó por sí sola. El resto del día transcurrió como un aguacero predecible. Abogados de ambas partes solicitaron fechas para la sentencia, y los hitos procesales se alinearon pulcramente. Michael se acercó, con los ojos llenos de algo que no había tenido que tragar. Lo planeaste todo desde el principio, susurró, una acusación final. Mantuve la compostura, instintivamente. No, yo plan para no volver a un lugar donde me menospreciaban. Al salir de la sala del tribunal, la brisa del pasillo era tan fresca que sentí que mi piel había cambiado. No me importaba el dolor, no valía la pena. Pero sí admiraba a la mujer que, con paciencia, aprendió a levantarse tras la caída. Toqué el colgante que llevaba al cuello, como un marcapáginas en un libro que acaba de empezar un nuevo capítulo. Y ese capítulo no termina con esa frase. Continúa en cómo uso mi libertad recién recuperada, para expandir mi empresa, para invertir con prudencia, para destinar parte de las ganancias a un fondo para mujeres que están pasando por la misma situación difícil que yo. Pero hasta ahí llega. Pista de acompañamiento. En esta historia, la ira se disipa y la autoestima se convierte en capital. Retrocedamos al día en que colgué el cartel fuera de mi nueva oficina y escribí mi primera carta a las mujeres que no conocía. Si ellas no creen en ti, empieza por creer en ti misma. Salí de la cancha con la sensación de que por fin pisaba tierra firme, no porque hubiera ganado, sino porque había dejado de perder contra mí misma. La ira se había disipado, y lo que quedaba era una quietud inusual. Una quietud no de silencio, sino de orden. Guardé los viejos tiempos como quien dobla una sábana, plana, limpia y en un estante alto. Quizá aún quiera desempolvarlos para evocar los recuerdos, pero ya no quiero dormir con ellos.
Mi nuevo apartamento daba al cielo. La primera mañana allí, preparé café en una cafetera que compré con mi paga extra y puse un pequeño jarrón con margaritas y una foto de mi madre sonriente sobre la mesa. En la pared colgué un mapa del mundo, no por presumir, sino para recordarme que si un lugar cerraba, aún quedaban otros esperando abrir. Caminé descalza sobre el suelo de madera, toqué el cristal frío y aprendí que la libertad no era ruidosa, simplemente encajaba. La empresa creció de maneras que jamás me atreví a expresar con palabras. Abrimos una oficina satélite en Austin, firmamos nuestro primer contrato con una cadena minorista latinoamericana, donde las calles hablan español y la resiliencia tiene su propio acento. Sentado en la sala de conferencias, escuchando las voces de mis socios por encima del zumbido de los ventiladores de techo, recordaba las noches que pasábamos en la oficina en el vestuario. Algunos sueños no estallan, florecen con perseverancia. Mi cartera ya no es un montón de polvo. Sigo fiel a mi filosofía. Solo invierto en lo que entiendo, no me encariño con un activo hasta el punto de cegarme, y no odio tanto un fracaso que olvide que me enseña. Algunas inversiones son rentables, otras requieren revisar los riesgos. Ya no me tiembla la mano al firmar. Firmo como me dijo Patricia, como propietario, no como alguien que pide permiso. Elena. Patricia y yo creamos una pequeña fundación, una semilla colectiva para otorgar becas a mujeres que deseen estudiar administración financiera, cubrir los gastos legales básicos de quienes necesitan salir de matrimonios que las perjudican y financiar cursos express de emprendimiento para personas con solo 15 minutos al día. Conocí a mujeres con historias aún más difíciles que la mía. Algunas me decían, no quiero ser una ganadora, solo quiero dejar de perder. Les tomé la mano y les respondí. Entonces, empecemos de cero, hoy mismo. Una tarde, regresé a la oficina principal. El nuevo letrero llevaba tiempo allí, pero aún tenía la costumbre de levantar la vista cada vez que entraba. Sarah Mitchell Financial Solutions. Apoyé la mano en la puerta y sentí el colgante de la piedra de la independencia contra mi clavícula. Me había acompañado en momentos muy difíciles. Ahora solo era un suave recordatorio. No te refugies en tu antiguo yo. He aprendido esto. La autoestima es capital. Cuando la inviertes, los frutos no llegan de la noche a la mañana, pero cuando es lo suficientemente profunda, puede amortiguar los momentos difíciles. No estoy agradecida por el dolor. Es una palabra demasiado generosa para algo que me ha herido. Estoy agradecida por las personas que me han ayudado a levantarme. Un cliente que creyó en promesas vacías, un mentor que no me halagó, un abogado que eligió la verdad en lugar del drama y, yo misma, por las noches que pasé escribiendo hasta que se me entumecieron los dedos. Si escuchas estas palabras y las reconoces esa forma en que la gente te moldea para que encajes en un molde, quiero que sepas, nadie tiene derecho a definirte por lo pequeño que quieren que seas. Empieza poco a poco. Una cuenta de ahorros aparte, un registro, un curso gratuito, un correo electrónico, solicitando una reunión para una pequeña oportunidad. Pequeño pero direccional. Cuando tienes una dirección clara, cada paso es una declaración. Y si alguna vez te han ignorado y te has defendido, cuéntame tu historia. Escribe en los comentarios. ¿Cómo cambiaste las reglas del juego en tu vida? Si te identificaste con esto, compártelo con alguien que necesite recordar que su valor no se mide según los estándares de los demás. Suscríbete para que podamos continuar este camino juntas. La próxima semana compartiré más. Lista de verificación legal y financiera que me hubiera gustado tener desde el primer día, desde el descubrimiento, hasta la clasificación de los bienes personales dividido por conyugales, pasando por cómo valorar una pequeña empresa utilizando los datos disponibles. No necesitamos el permiso de nadie para empezar de nuevo. Solo necesitamos una pequeña decisión y la perseverancia para mantenerla. Si no creen en ti, empieza por creer en ti mismo. Espero tu historia.